Hola, en esta parte vamos a ver integrales como una aplicación de la derivada. Vamos a empezar definiendo lo que es una primitiva o una función primitiva. Una función primitiva pues es una función que cuando nosotros la derivamos recuperamos la función original. ¿Cómo así? Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a x cuadrado. Es primitiva de f de x, ¿por qué? A esto es lo que nosotros le estamos llamando una función original, porque ahí es la que le vamos a buscar la primitiva. Entonces nosotros ya tenemos que f de x es 2x, entonces hay que buscar una función que al derivarla me dé como resultado 2x. Entonces uno empieza a buscar primeramente, ¿no? Mentalmente, ¿cuál será esa función que al derivarla me da 2x? Y uno empieza, ¿será que es la función x? No, porque la derivada de x es 1. ¿Será que la función x al cuadrado? Sí, porque la función x al cuadrado, si yo la derivo, me va a dar 2x. Y exactamente esa es la primitiva. Entonces, si yo digo que f de x es una primitiva de la función f, es porque si yo la derivo voy a recuperar la función original. A eso le llamamos función primitiva. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene por aquí la función f de x y quiere encontrar la primitiva. Un ejemplo, supongamos que usted tiene la función 2. ¿Cuál es la primitiva de 2? ¿Cuál es la función que al derivarla a usted le va a dar como respuesta 2? Entonces usted dice es 2x. ¿Por qué? Porque si yo derivo 2x me va a dar como resultado 2. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene f de x igual a x. Una pregunta, ¿cuál sería la primitiva para x? Y usted tiene que buscar una función que al derivarla le dé x. En este caso sería x al cuadrado, pero cuando usted la deriva le queda 2x, así que hay que simplificar ese 2 y una manera para simplificarlo es dividiendo. Por ejemplo, usted tiene la función x cuadrado. ¿Cuál sería la primitiva entonces? En este caso sería x al cubo dividiéndolo entre 3. ¿Por qué? Porque si usted deriva x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado. Y el 3 se simplifica con el denominador y simplemente le queda x cuadrado. Entonces esa es como la clave de dividirlo entre 3, para que al derivarlo se simplifique el 3 que nosotros no estamos utilizando. Vamos a ver entonces en esta parte de que cuando usted busca una primitiva, ya nosotros vimos pues que una primitiva para 2x era x al cuadrado. Pero gracias a que la derivada de una constante es siempre 0, entonces a la larga cuando usted le suma 5, la derivada sigue siendo 2x. Si usted le suma 7, sigue siendo 2x la derivada. Si usted le suma 100, sigue siendo 2x. Si usted le suma 1.000.000, sigue siendo 2x. Si usted le suma lo que quiera, la derivada sigue siendo 2x. ¿Por qué? Porque al sumarle una constante, la derivada de una constante es 0. Así que la pregunta sería, bueno, entonces ¿cómo tengo todas las derivadas? Simplemente sumándole una constante. Hay que considerar que esa constante c vive donde viven los números reales. El conjunto de todas estas primitivas, es lo que recibe el nombre de integral indefinida. ¿Qué es una integral indefinida? Es la primitiva de la función f, pero la primitiva de manera general, o sea, sumándole la constante. Recordando que la constante pertenece a los números reales. Por ejemplo, ¿cuál es la primitiva la integral, de 1? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la primitiva de 1? ¿Qué función tiene como derivada 1? Entonces uno dice x. Pero resulta y pasa que como una integral indefinida, usted tiene que colocar todas las primitivas y en realidad una función tiene infinitas primitivas. ¿Cómo hago para colocar que son infinitas? Bueno, sumándole una constante con la constante que vive en los números reales. Por ejemplo, ¿cuál es la integral del seno de x?
¿Cuál es la función que al derivarla me da seno de x? Entonces usted la encuentra y dice que es el coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno y con este menos daría el seno positivo, pero como es una integral indefinida, usted necesita obtenerlas todas. ¿Cómo las obtiene todas? Sumándole un c y diciendo que ese c pertenezca a los números reales. Eso es lo que es una integral indefinida. Usted lo que tiene que tener cuidado es que la función que coloque aquí de verdad, que al derivarla le dé el integrando o la función que está dentro de la integral. Ya luego la parte de tener infinitas simplemente se consigue sumándole ese c con el c que viva en los números reales. Una vez que se entiende eso, se dan las propiedades de la integral indefinida, que ya es un poquito más fácil calcularla. No hay que estarla buscando mentalmente, sino es que aquí dice, por ejemplo, la integral indefinida. Cuando usted tiene una constante por una función, simplemente la constante puede salir de la integral. ¿Por qué? Porque la constante no tiene la variable x por ningún lugar. La integral de una constante como 2, 3, 4, menos 5, 7, la constante de un número simplemente es el número por x y ya sabe que le tiene que sumar un c con CNR. La integral de una potencia simplemente es identificar el exponente y sumarle 1 y se divide por ese mismo exponente. Fíjese que es lo contrario de la derivada, porque en la derivada usted resta 1, aquí usted le tiene que sumar. Y no solo sumar, sino que se divide por ese mismo exponente. La derivada o la integral, perdón, de la exponencial es ella misma, ella se comporta muy bien. La integral del seno es menos coseno, la integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. La integral del 1 partido x se define como el logaritmo. Aquí tenemos la integral de una potencia, la integral del coseno. Fíjese que lo único que usted tiene que tener en cuenta es que la derivada del seno es coseno. Estas son unas tablitas de integrales donde ya nosotros vamos a empezar a usarla y ya vamos a empezar a integrar de una manera más rápida. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejercicios. En estos ejercicios, fíjense que usted tiene aquí el exponente que es 6. Recuerde que para integrar una potencia solamente identifica el exponente y sumarle 1, no más. Así que por eso 6 más 1 es 7 y dividirlo entre ese mismo exponente. Recuerde agregarle aquí que él se vive en los números reales. Esta constante 7, como no tiene nada que ver, recuerde que usted la puede sacar si quiere, si no la mantiene ahí quietecita. Pero este 3 como exponente le suma un 1, o sea que sería x a la 4 dividido en 4. Ahí está. Y el 7 permaneció quietecito. Recuerde decir que el c vive en los números reales. Aquí vienen los exponentes racionales o fraccionarios, no importa si hacen exactamente lo mismo. Usted lo identifica, le suma 1 y lo mismo que le dé el exponente lo coloca como denominador. ¿Ve? Le suma 1, lo mismo que esté en el exponente lo coloca en el denominador. Al sumarlo nos da 5 tercios. Recuerde que esto es división de fraccionario y sería 3 quintos. O sea, el 3 pasa ahí a multiplicar. ¿Ve? Y esto es otra manera de escribirlo, no es obligación, es simplemente que entre la teoría de potencia existe una relación con la teoría de la radicación. Solo eso. Si usted quiere lo expresa así, si usted quiere lo expresa como radicales. Bien, seguimos con más ejemplos. En este caso, el x a la 4, aquí vamos a utilizar también una propiedad de la potencia, que es que cuando usted tiene un denominador de potencia, usted puede escribir o reescribir esa expresión de esta otra forma, cambiándole de signo al exponente. Así que el x a la 4 usted lo puede escribir como x a la menos 4, luego al menos 4 le suma 1, solo 1, ahí se me fue un 1, solo 1, y lo mismo que coloca en el exponente lo coloca en el denominador, y menos 4 más 1 es menos 3, así que ignore ese 1 que se pasó ahí. Con el c que iba en r, puede dejar la respuesta así, o si quiere se devuelve a la relación de potenciación. Como les decía, la propiedad de los radicales también se puede pasar a una
potencia con exponente racional. Lo mismo, se le suma 1, lo mismo que está exponente, se coloca de denominador. Bien pueda dejar la respuesta así o la transcribe a radicación. Y este ejemplo es exactamente igual. Se convierte radical en teoría de potencia y luego se le suma 1. Y si usted quiere dejar la respuesta así, si no, se devuelve a radicales. Hay ciertas integrales o formulitas de integrales que salen inmediatas. En realidad aquí escondido está algo como la regla de la cadena. Y es que si usted llega a identificar alguna de estas propiedades en su integral, entonces facilito podríamos utilizar a qué cosa sería igual. Por ejemplo, si usted tiene la integral de 2x dividido entre x al cuadrado más 1, ven que ya este tipo de integrales como que no me es fácil buscar una función que al derivarla me dé eso, pero puedo utilizar alguna de estas que están aquí, puedo identificarla con alguna. Si se da cuenta, si usted toma la función que está abajo, x al cuadrado más 1 como f, al derivarla eso le va a dar 2x, o sea que en este caso usted tiene exactamente esta propiedad. Recuerden que aquí era en 2, solo que se me fue ahora, no sé cómo se borra ese menos. Entonces, identificándolo, eso sería el logaritmo de la función. ¿Cuál es la función? La que está en el denominador, que en este caso sería x al cuadrado más 1. Y recuerde sumarle el c y decir que el c pertenece a los números reales. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser si usted tiene la integral de Euler a la x al cubo por 3x al cuadrado de x. ¿Qué es lo que se tiene ahí? Si se da cuenta, esta integral usted la puede identificar con esta. ¿Por qué? Tiene el exponencial, tengo el exponencial y tengo justamente al ladito la derivada de lo que está arriba, ¿ves? Tengo la derivada de x al cubo. Entonces, según esta, la respuesta es la exponencial igualita, sumándole el c para que sean infinitas las primitivas. Pero es necesario que usted tenga aquí la derivada del exponente para poder aplicar esa fórmula. ¿Ya? Otro ejemplo podríamos hacerlo con la integral de x al cuadrado más 7 elevado a la 10. Y supongamos que usted tiene aquí un 2x de x. Esta integral, si usted la analiza bien, es exactamente igual a esta. Porque es una función elevada a una potencia, ¿ven? O elevada a un exponente. Y al ladito tengo la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 7? 2x. Así que es exactamente ese tipo de integrales. Por eso se dicen integrales inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Identifico quién es la función. ¿Ven? ¿Quién es la función que está elevada al exponente? Y cuando lo identifico, a ella la considero como base. Y a su exponente, que en este caso es 10, n vale 10, le sumo 1, lo divido entre él mismo y le coloco SC con C que viva en los números reales. Son distintas formas para poder identificar alguna de estas integrales inmediatas si es que usted las tiene. Hay otra forma de hallar primitivas que ya son un poquito más complicadas, pero ahí se necesitan otros métodos de integración, como por ejemplo el método de sustitución o cambio de variable. Y también se necesita la integración por parte, algunas veces la sustitución trigonométrica, otras veces fracciones parciales, y existen muchos métodos de integración. Nosotros lo que estamos haciendo es una introducción a las integrales, utilizando como única definición lo que es la primitiva, para entender la integral como una aplicación de la derivada. Un bonito teorema que también se le puede aplicar a estas integrales es
el segundo teorema fundamental del cálculo, o también llamado teorema del cambio neto, como aquí sale en la pantalla. Y es simplemente una integral que va a tener intervalos definidos. Ya no va a ser una integral indefinida, sino que ahora recibe el nombre de integral definida, porque usted sabe de dónde y hasta dónde quiere integrar. Pero es prácticamente casi que lo mismo, porque usted al integrar lo que usted necesita es, por ejemplo, si usted tiene la integral de a hasta f, vamos a llamarla de f de x, y supongamos que su primitiva es una f mayúscula. Entonces usted ahí le buscó la primitiva. Ahora al encontrar esa primitiva usted la evalúa en b, y luego la evalúa en a, y por último resta esas dos evaluaciones, es decir, le va a quedar f de b menos f de a. Eso es lo que se le llama el segundo teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, usted tiene esta integral menos x, y usted trata de buscar una primitiva a menos x, y ya nos dimos cuenta que como su exponente es 1, solo es cuestión de sumarle 1, así que le da x al cuadrado más 2, esa es su primitiva. Ahora tiene que evaluarla en 4 y luego evaluarla en 0. Al evaluarla quiero decir que reemplace la x por el 4 y luego reemplace la x por el 0. Y le quedaría esta restita, porque recuerde que hay que restar. Y la respuesta sería menos 8. Ve, aquí tiene otro ejemplo. Entonces usted ahora le busca la primitiva a esto. Vemos que su primitiva es esta, porque al 3 le suma 1 y lo mismo que le coloca exponente lo coloca denominador. En este caso se simplifica con ese 4. Lo mismo acá, el 4 se aparece como 5 y el mismo 5 lo coloca denominador. Ahí no se simplifica nada, queda lo mismo. Y una primitiva para el 3 es 3x. Luego que encuentre la primitiva, evalúa en 6, evalúa en 1 y los dos resultados los resta. Evalúa en 6, evalúa en 1 y los dos resultados los resta. Y ahí obtiene un numerito. ¿Cuál es la diferencia de una integral indefinida con estas integrales que se llaman definidas? Que la indefinida le van a dar un conjunto infinito de funciones, mientras que la definida le tiene que dar un número. ¿Ve? La respuesta es un número, menos 8, menos 4.940, no le puede quedar x por ningún lado, tiene que darle un número. Y gracias a que le tiene que dar un número, existen muchas aplicaciones de la integral definida, como por ejemplo el área bajo la curva, que eso lo vamos a ver en otro vídeo.